¿Alguna vez ha surgido la pregunta de qué reglas se aplican cuando se trabaja para el Estado en Costa Rica? Porque, bueno, no es exactamente lo mismo que en una empresa privada. Hoy vamos a meternos de lleno en el Código de Trabajo para destripar las normas clave, esas que definen desde quién es un servidor público hasta cómo y cuándo se le puede despedir. Vamos a ello. La gran pregunta que vamos a intentar responder hoy es esta. ¿Qué significa de verdad ser un servidor del Estado? Y, más importante aún, ¿qué pasa con temas tan delicados como los beneficios o el despido? Pues toda la respuesta está ahí, en los artículos 682 al 687 del Código de Trabajo, y los vamos a explorar uno por uno. Como en cualquier buena historia, tenemos que empezar por el principio. Y el principio de todo esto es el artículo 682. Es la primera piedra, la que nos dice, sin rodeos, a quién considera la ley un servidor público. Es la base de todo lo demás. Y aquí la tenemos. La definición, la verdad, es sorprendentemente amplia. Da igual si el trabajo es físico o intelectual, si hay un nombramiento o un contrato de por medio con el Estado, esa persona ya es, a ojos de la ley, una servidora pública. Pensemos por un momento en la cantidad de gente que entra en esta categoría. Es enorme. Pero ojo, porque aquí el mismo artículo 682 introduce una distinción que es crucial. No todos los que trabajan para el Estado juegan con las mismas reglas. Hay un grupo que se rige por normas públicas especiales, las llamadas estatutarias, y otro que funciona con el derecho laboral de toda la vida, casi como si estuvieran en el sector privado. Entender esta diferencia es la clave para todo lo que viene ahora. Venga, pues sigamos construyendo sobre esta base, porque la ley, como siempre, tiene sus excepciones, y en este caso son muy importantes. Los artículos 683 y 684 son los que se encargan de decirnos quiénes se quedan fuera de ciertas reglas generales, sobre todo cuando hablamos de prestaciones. Y aquí llega una de las primeras sorpresas. El artículo 683 nos dice que dos de los beneficios más conocidos por cualquiera, el preaviso y la cesantía, pues resulta que no son para todo el mundo en el sector público. La ley, muy a propósito, deja fuera una lista muy específica de cargos. Y si echamos un vistazo a la lista de los excluidos, la lógica se ve bastante clara, ¿verdad? Estamos hablando de los puestos de más alto nivel. Presidente, diputados, ministros, magistrados. No son funcionarios de carrera que han ido ascendiendo, sino que son cargos de elección popular o de altísima confianza política. Y por eso su régimen de salida pues es diferente. Claro, al ver esto, la pregunta es inmediata. Entonces, ¿esta gente se va sin nada? ¿Pierden por completo el derecho a recibir la cesantía? Bueno, no tan rápido. Aquí es donde entra en juego el artículo 684 para matizar un poco las cosas. El artículo 684 nos lo aclara. A ver, quitando los cargos de elección popular, los demás sí pueden llegar a recibir la cesantía, pero las condiciones son súper estrictas. Solo la cobran si se jubilan o se pensionan por primera vez, o si fallecen teniendo ya el derecho a esa jubilación. En otras palabras, es una protección pensada solo para el final de su vida laboral pública, no para un simple cambio de trabajo. Muy bien, ya sabemos quién es servidor público y quiénes son las excepciones. Ahora vamos a meternos en el terreno más peliagudo. ¿Qué pasa con el despido y la cesantía? Los artículos 685 y 686 nos dan todas las respuestas. Y en esto la ley es cristalina. El artículo 685 no se anda con rodeos y es tajante. Si hay una causa justificada para el despido, el servidor pierde su derecho a indemnizaciones como la cesantía. Esto deja muy claro que la responsabilidad en un cargo público tiene consecuencias económicas directas. Y ojo, porque aquí la ley se saca de la manga un mecanismo muy inteligente para evitar la picaresca. Un funcionario no puede librarse de un proceso disciplinario simplemente diciendo «pues me voy» o «me jubilo». No, el proceso sigue hasta el final. Y como medida de presión, el pago de la cesantía se queda congelado hasta que todo se aclare. Esto es muy interesante. El artículo 686 crea una especie de cuarentena laboral. Si una persona cobra el auxilio de cesantía, luego no puede volver a tener un cargo pagado en el Estado durante un tiempo igual al que le cubrió esa indemnización. Y si lo hace, le toca devolver el dinero. La idea es evitar que alguien cobre por un cese y al día siguiente se reincorpora al sector público como si nada. Y ya para ir terminando nuestro recorrido, llegamos al último artículo que vamos a ver hoy, el 687. Este se centra en un caso muy particular, el despido sin una causa justa de esos servidores que no tienen estabilidad laboral, como los puestos de confianza o los temporales. Lo que hace este artículo es básicamente ponerle dos candados al proceso para proteger al trabajador. El primero, la orden para pagarle todo lo que le corresponde, tiene que salir a la vez que la notificación de despido. Y el segundo, los dos documentos tienen que publicarse el mismo día en el diario oficial. Con esto lo que se busca es que la persona no se quede en un limbo y que sus derechos económicos estén garantizados desde el minuto 1.
Al final, después de este viaje por estos artículos clave, nos queda una reflexión sobre la mesa. Todas estas reglas intentan mantener un equilibrio que es muy, muy delicado. Por un lado, proteger los derechos de quienes trabajan para el Estado y por otro, exigirles un nivel de responsabilidad muy alto. ¿Cómo se consigue ese equilibrio en la práctica? Esa seguramente es la pregunta del millón que define a una buena administración pública. Espero que esta explicación haya servido para aclarar un poco más cómo se intenta conseguirlo.